de la replicación se sintetizan nuevas cadenas de DNA, nuevas cadenas de DNA, pero sin sin los grupos metilos. Es decir, que la cadena, después de la replicación, que la cadena de DNA estará, la cadena nueva o recién sintetizada es la que no va a estar metilada, y la cadena molde va a estar metilada, y a esto es lo que se le conoce como un estado hemimetilado, que son secuencias de DNA con unas cadenas metiladas, pues, y la otra cadena no metilada, y eso se le conoce como hemimetilado. Y después, aquí intervienen las enzimas metiltransferasas que agregan los grupos metilos en las bases de citosina no metiladas a las cadenas nuevas, y lo que crea pues ya dos moléculas nuevas de DNA completamente metiladas. Como conclusión. De esta manera, ¿ya qué ocurre? Y de esta manera, ahí te faltó agregar, se mantiene la metilación a través de lo que es la división celular. Gracias a eso y gracias a lo que son las metiltransferasas, que pueden reconocer secuencias de ADN que no están metiladas de secuencias de ADN que sí están metiladas. Pero gracias a eso, pues se mantiene la metilación en la división celular o en lo que vendría a ser la mitosis, ¿sí? Porque esa es la idea de explicar esta parte de aquí. Ya, sigamos, ¿tienen algo más? Conclusión. ¿Ya? La epigenética representa la herencia de la variación, donde un genotipo produce un fenotipo y de los procesos que se transmiten a otras células y o también a generaciones futuras. Los procesos moleculares que inducen cambios epigenéticos están relacionados con la modificación de la estructura de la cromatina y son de tres tipos: cambios de los patrones de la metilación del DNA, modificación química de las histonas, moléculas de RNA que afectan a la estructura de la cromatina y la expresión genética. Y uno de los cambios que altera, pues lo que vimos hoy, es lo que nos tocó exponer, que altera la estructura de la cromatina, es la metilación del DNA en las células eucariotas, donde enzimas denominadas metiltransferasas metilan el DNA al agregar grupos metilos a bases de citosina en la cadena nueva recién sintetizada para crear 5-metilcitosina. Gracias, Oscar. Ya, ahora el grupo de Damaris Quichimbo, Yuleidi Cando, Galo Rojas y Luisa Takuri expone Galo Rojas. Sí, ven este link. A ver, no, o sea, te veo, tú no sales todavía, ni tampoco está la pantalla compartida. Ahí sí ven link. Sí, ahí sí se ve Galo. Ya. Ya, bien, nosotros a continuación les vamos a hablar también sobre la metilación de las abejas. En este caso, es otro ejemplo de sobre la metilación de las abejas, es metilación del ADN. Bueno, claro,
Sí, perdón, es la metilación del ADN de las abejas. En este caso, nos decía que se señala como otro ejemplo de epigenética, como lo mencionó anteriormente el compañero Oscar. En este caso podemos encontrar que para la metilación, bueno, generalmente se pueden encontrar tanto semejanzas como diferencias en el caso de las abejas reinas y obreras, donde una semejanza principalmente es que tanto las abejas reinas como las abejas obreras son hembras, a diferencia de la abeja macho que venía a ser lo que es ¿cómo se llama? El zángano. Pero perdón, Lick. No dije nada. Ah, ok. Pero esta semejanza va a terminar ahí. En el caso de las diferencias, como vamos a poder ver en la imagen, la reina va a ser un poco más grande. Esta va a desarrollar lo que son ovarios funcionales, mientras que para el caso de las ovejas reinas, de las abejas reinas, estas van a ser mucho más pequeñas, como lo vemos en la imagen, y estas ya no van a ser fértiles, sino que van a ser estériles. Es importante señalar que la reina va a realizar un vuelo de apareamiento durante toda su vida para así poder reproducirse. Estas la hacen obviamente con el zángano, que viene siendo la abeja macho. Y para el caso de las características de las abejas obreras, es que estas van a pasar en cambio toda su vida recolectando lo que es el polen, el néctar, además de criando las larvas de la reina y también protegiéndola a la reina. Es importante señalar que pese a estas diferencias, tanto de la anatomía y de la fisiología que presentan las abejas, tanto reinas como obreras, son iguales desde el punto de vista genético, debido a que ambas se van a poder desarrollar de óvulos comunes. Pero es importante, exacto, allá, para los óvulos comunes, pero la diferencia en sí va a radicar de lo que es la dieta, ya que en el caso de las abejas obreras, estas van a producir y alimentar a las larvas con una sustancia que se denomina jalea real. Cabe señalar que esta jalea real, las abejas obreras la van a producir de sustancias que emanan de sus cabezas, y estas va a ser el alimento que les van a dar a las larvas. Pero solo las larvas que reciben este alimento van a poder desarrollarse posteriormente como una abeja reina. Para el caso contrario, otras larvas que son alimentadas por polen o por la miel, estas vueltas se van a desarrollar como una abeja obrera. Ya. Bien, esta diferencia, como lo dije, va a influir en la expresión genética, determinando la activación de los genes, tanto como lo mencioné en abejas, reinas y obreras, y así como lo mencioné anteriormente, van a proceder los rasgos fenotípicos. Como lo dije anteriormente, el que la una va a ser más grande, la otra más pequeña, la una va a ser fértil, la otra va a ser infértil. Bien. Que hemos centrado este tema más importante en un experimento que se realizó en 2008, donde se demostró que la jalea real, como lo vemos en la imagen superior izquierda, que era la sustancia que era generada o creada por las abejas obreras, esta iba a silenciar la expresión de un gen denominado DNMT3, cuyo producto se iba a añadir en sustancias normales a lo que son los grupos metilos del ADN de la abeja, ¿sí? Entonces, con la desactivación de este DNMT3, el ADN de la abeja iba a estar menos metilado y se iba a expresar en muchos genes en las obreras, lo que significaba que era el desarrollo de las características de la reina en una larva, cuando esta larva ya se iba a desarrollar, cuando esta larva iba a crecer. Este experimento les vamos a explicar a continuación en este gráfico, donde, como lo podemos mencionar, donde lo mencioné, tenemos en la parte superior izquierda la abeja obrero, que como lo mencionamos es la encargada de generar la jalea real, de procesar la jalea real. Entonces, en esta jalea real nos decía que este experimento nos decía que la jalea real era quien silenciaba la expresión del gen de NMT3. ¿Cómo lo hacía? Agregando los grupos metilo, agregaba grupos metilo a las citosinas de la cadena de ADN de la abeja. Y una vez que estaban los grupos, ¿cómo se llaman? Los grupos metilos agregados en la citosina de la cadena del ADN, estas larvas de aquí,
las cuales iban a recibir los alimentos de la obrera y que iban a ser cuidadas por la misma. Al silenciarse este gen, estas larvas posteriormente a desarrollarse o a madurar, iban a crearse en una abeja reina, iban a proceder a madurar como una abeja reina. Bueno, ahí espérate un ratito, Galo. A mí me hubiera gustado que dibujen el gen de MT3. Eso significa que produce el gen de MT3, produce una metiltransferasa. Sí, es una metiltransferasa. El gen de MT3 expresa una enzima que se denomina metiltransferasa. Entonces, la metiltransferasa, eso les voy a graficar como me hubiese gustado que grafiquen el gen de MT3, porque para eso estaba ahí. A mí lo que me interesa es que se centren en la parte molecular. Tenían ahí que graficar el gen como tal. Y de acuerdo a eso, pues graficar los demás genes, porque hay que recordar que el gen de MT3 actúa sobre unos genes diferentes al de MT3, que están más adelante en la cadena de ADN, y hace que finalmente unos genes se activen en las abejas reinas, porque solamente ellas reciben la jalea real, y los genes van a estar inactivos en las obreras que no reciben la jalea real. Ya, entonces, bueno, ahí les estoy compartiendo ya la pantalla. Entonces, en definitiva, lo que ustedes tenían que graficar era el gen de NF, que vendría a ser una molécula de ADN. Mira, se acabó mi... Esperen un ratito, chicos, les voy a tener que graficar después porque mi lápiz lamentablemente se ha descargado y no puedo graficar. Y con el dedo realmente no puedo graficar, tengo que graficar con el lápiz para poder entender, ¿ya? Pero en definitiva ustedes tenían que graficar. Y con las opciones de Zoom. ¿Cómo? Con las opciones de Zoom para anotar y... No puedo graficar realmente, es difícil. No puedo, yo sé que hay como anotar y todo, pero en definitiva no puedo escribir. Sí, he intentado, el ciclo pasado intenté, pero realmente fue difícil. Por eso me conseguí el lápiz y de poder graficar en el celular, porque en el Zoom no puedo. Ya, pero bueno, en definitiva ahí lo que les faltaba graficar era graficar el gen, porque a mí me interesa lo que es la parte molecular de lo que estamos viendo. Entonces aquí ustedes tenían que graficar el gen de NMT3, ¿sí? Graficar cómo expresa el gen de MT3 que va a expresar una metiltransferasa, y esa metiltransferasa va a agregar grupos metilo en unos genes que están más adelante del gen de MT3, ¿sí? Entonces, esto ocurre en lo que son las ovejas, las obreras en realidad, mientras que en las abejas reinas que reciben la jalea real, esta jalea real va a inhibir o va a silenciar el gen de NMT3 para que no produzca una metiltransferasa y por tanto a los genes que están más adelante en el genoma de la abeja no se van a metilar y por ende pues la abeja reina va a desarrollar sus características como abeja reina. Ya por eso se me hubiese gustado graficarles. Esperemos un ratito que se cargue mi lápiz y ahí les grafico. Ya, a ver, continúa Galo.
¿Qué más les toca exponer? Bien. ¿Y ahora qué pasa en el experimento con las abejas reinas? Entonces, eso ocurre normalmente en una abeja reina y una abeja obrera normalmente, ¿sí? Ahora, ¿qué hace este investigador? Kucharski, no sé qué es lo que hace. Claro, aquí lo que nos decía que de aquí, señalaba la importancia de la metilación del ADN en el desarrollo de las reinas cuando inyectaban larvas de abejas. A ver cómo era. Ah, sí, inyectaban en larvas de abejas moléculas pequeñas de ADN. A ver, ¿inyectaban larvas de abeja? ¿Cómo es eso? No, Lick, inyectaban moléculas de ADN pequeñas en las larvas y esto inhibía de manera un tanto específica la expresión de este gen de NMT3. Ya. Entonces, estas larvas, ¿qué iban a hacer? Iban a tener niveles más bajos de la metilación del ADN y muchas, como lo mencioné anteriormente, se iban a desarrollar como abejas reinas con las niñas que van a presentar ovarios funcionales. Y así fue como se demostró que la jalea real que era producida por las obreras iba a inducir los cambios epigenéticos. Y ustedes consultaron cómo intervendría este ARN de interferencia en las larvas de abejas. ¿Qué hace finalmente este ARN de interferencia? ¿Cómo actúa? O sea, cuando estaba en las larvas. O sea, ¿qué hace? O sea, ¿qué hace el ARN de interferencia una vez que inyectan el ARN de interferencia en las larvas de abeja? ¿Qué hace este ARN? ¿Es ARN de interferencia pequeños o sí ARN? ¿Qué hace? Específicamente decía que iba a inhibir lo que es la expresión del gen DNMT3. ¿Y ahí qué significa con esa inhibición de la expresión? En este caso, pues que sí va a presentar niveles más bajos de lo que es de la metilación del ADN para que solamente se puedan desarrollar las abejas. No es lo que estoy preguntando. Lo que estoy preguntando es, por ejemplo, si yo graficara o yo vería cómo es el proceso de la inhibición de la expresión del gen de NMT3, ¿cómo se produciría? O sea, ¿cómo actúa el ARN de interferencia? ¿Qué es lo que hace? O sea, yo sé que inhibe la expresión, pero ¿cómo es esa inhibición de la expresión en sí en el proceso? O sea, ¿cómo es? ¿En dónde actúa el ARN de interferencia? ¿A qué se refiere cuando dice inhibición de la expresión? Ya, creo que ya le entendí. Cuando nos decía que podía inhibir la unión de los factores de transcripción y además ya también podía inhibir a otras proteínas para que pueda darse lugar la transcripción. No necesariamente, porque el ARN de interferencia se llama de interferencia o ARN de interferencias pequeños, porque lo que hace el gen de NMT3 es que se expresa, y cuando yo hablo de expresión, es que se produce una molécula de ARN mensajero y el ARN mensajero va a producir una proteína, que en este caso vendría a ser la metiltransferasa. En el caso del uso del ARN de interferencia, se denomina ARN de interferencia porque interfiere con la traducción del ARN. Es decir, el ARN de interferencia forma una molécula de doble cadena con el ARN mensajero, en este caso el ARN mensajero del gen de NMT3, ¿sí? E interfiere con la traducción. Entonces, al haber una molécula de ARN de doble cadena, no puede entrar en los ribosomas y por tanto no se va a traducir el ARN mensajero ni me va a producir una metiltransferasa. Entonces, por eso se llama ARN de interferencia, ¿sí? Porque interfiere con lo que es la transcripción y la traducción de un gen.
Entonces, este ARN interferencia va a tener bases complementarias para complementarse con el ARN mensajero de la metiltransferasa, y así esta no se puede traducir. Eso es lo que normalmente hace un ARN de interferencia, ¿ya? ¿Qué más? Gracias. ¿Qué más? Ok. También vamos a hablar sobre las modificaciones de las histonas. Hola. Y lo que es la represión de la transcripción por metilación del ADN, cómo se suprime la metilación del ADN, cómo suprime la metilación del ADN la expresión génica. Listen, ¿puede repetir? ¿Cómo se reprime la transcripción por metilación del ADN? ¿En dónde se agregan los grupos metilo? Porque una cosa que ya nos Es que, bueno, perdón, es que le interrumpo. Decía que el grupo metilo del... Perdón. La cámara. Ay, disculpe. Ya, o sea que decía que el grupo metilo, o sea, específicamente el de la 5-metilcitosina, este se localizaba lo que era en el surco del ADN, que prácticamente estaba... Porque tenemos dos surcos, surco mayor y surco menor. El surco mayor. Ya. Ya, y prácticamente este grupo metilo iba a inhibir lo que son los factores de la transcripción. Iba a inhibir la unión. Ajá, iba a inhibir lo que son, sí, la unión, sí sería, sí, la unión de los factores de transcripción. Ya. ¿Qué más hace la metilación? Bueno, también es que decía que la metilación podía atraer también histonas. Ay, espérame. Atrae enzimas de esas etilasas. Sí, de enzimas de las histonas, de esas etilasas, que estas iban a eliminar lo que son los grupos de los acetilos y lo que es en la cola de las histonas, y estas iban a modificar lo que era la estructura en sí ya de la cromatina, y también esto se reprimía lo que era la transcripción. Ahí un grafiquito hubiera sido buenísimo, un gráfico. Nos tenían que dibujar el surco mayor metilado, dibujar el surco mayor y el surco menor del ADN. Entonces vemos cómo en el surco mayor vamos a tener metilación del ADN, cómo hay inhibición de la unión de los factores de transcripción y otras proteínas que también actúan en la transcripción del ADN, y además cómo los grupos metilo atraen enzimas de esas etilasas para eliminar los grupos acetilo de las colas de las histonas, ¿ya? ¿Que eso para qué? Y eso pues ayuda a reprimir la transcripción. Entonces esto es súper importante. Cuando tenemos unas histonas que están acetiladas, se promueve la transcripción, pero cuando las histonas están desacetiladas, hay una inhibición de la transcripción. Esto es súper importante, grábense. Entonces, cuando hay metilación, en cambio, si hablamos de metilación, vamos a hablar de represión de la transcripción, cuando el ADN está metilado. Cuando está desmetilado, entonces hay una activación de la transcripción. En el caso de los grupos acetilo, que van a estar en las histonas, si yo tengo grupos acetilo, en cambio es lo contrario de la metilación. Si hay grupos acetilo, se activa la transcripción, mientras que si no hay grupos acetilo en las histonas, en la cola de las histonas, se inhibe la transcripción. Entonces, tenemos lo contrario a lo que es la metilación. Si esto tienen que acordarse de memoria. Ya, ahora sí, bueno, me parece que Galo se me fue. Sí, Lisen está escribiendo que se le ha ido la luz. Pero dice que sí le puede aceptar. No lo tengo aquí. No lo tengo que le acepte. No sé, pues, si usted escoge o yo sigo exponiendo.
No, expone Yuleidi. Ya listo. Ahora les voy a hablar acerca de de las modificaciones de las histonas. Estos nos dice que son cambios epigenéticos que pueden producirse por lo que es la modificación de las histonas. Por ejemplo, aquí da acerca de las células que son eucariontes, en el cual dice que el ADN va a crear un complejo con lo que son las histonas en forma de nucleosomas, que son las unidades básicas de la cromatina, que aquí se han detectado más de 100 modificaciones diferentes de lo que son las histonas, y que muchas de estas tienen lugar. Es? A ver, se han detectado más de 100 modificaciones. ¿Cómo me dijiste eso? Post-traducción, diferentes de las histonas. Ya. Ya. En las que dice que estas modificaciones en sí se van a dar con mayor lugar en lo que es en la cola, de las histonas que van a estar con carga positiva. Estas van a interactuar con el ADN y van a afectar lo que es la cromatina. Van a afectar la estructura de la cromatina. Ya. Ya. Las modificaciones de las histonas aquí dice que van a incluir tanto lo que es los grupos fosfato, los grupos metilo, los grupos acetilo y también lo que es la ubiquitina. Estas modificaciones van a alterar lo que es la estructura de la cromatina y afectar también a lo que es la transcripción, que van a servir como puntos como unión para las proteínas, como los factores de transcripción que son necesarios para la transcripción. Hablando lo que es va a inhibir lo que eso va a afectar a lo que es la transcripción de los genes, pero esas modificaciones post-traduccionales, ¿sí? Van a servirnos, dice, como sitios de unión, ¿sí? Para las proteínas como lo que son, para factores de transcripción, básicamente, ¿ya? Ya. Estás leyendo, Yuleidi, sino que no te veo porque como se ponen a contraluz a propósito, para que uno no los pueda ver. Entonces no te veo, Yuleidi, está oscuro, no te veo absolutamente nada, pues estás leyendo. Es que ni siquiera se ve. Ya, ahora en lo que habla de las... ¿Dónde está? Ya, ahora aquí, acerca del dibujo, es en el que les voy a explicar acerca de que esto que aquí dentro del cromosoma del ADN se va a empaquetar lo que es a ver, el ADN se empaqueta en la cromatina, en la cual aquí está la opción. Ya, no me da aquí la opción de... No me sale, dicen aquí la opción de anotar, ¿o sí? Sí, aquí está. Ya. Aquí están lo que se puede observar aquí lo que son las histonas, que son cada una de estas bolitas de aquí, en las cuales se van a unir de 8, en las cuales van a estar enrolladas por lo que es van a estar enrolladas por el ADN. Uh-huh. Ya, de doble hélice, aquí como se puede observar. Aquí también dice que hay 4 de las que son principales, en las que se notan aquí las que son de color rojo, que son la H4, la H3, la H2A y la H2B. Ya, una vez que estas... Ya.
Esta se reconoce, aquí se va a reconocer lo que es la acetilación de las histonas, en las que va a tener como punto clave en la regulación de la expresión génica. Aquí decía que se van a dar por dos enzimas, que son la histona acetiltransferasa y la histona que es la desacetilasa, que para que un gen sea transcrito aquí debe ser físicamente accesible a lo que es la transcripción, por lo cual la acetilación de las histonas, por lo que es la histona acetiltransferasa, estas van a dar lugar a lo que es el desenrollamiento de lo que es el ADN. Aquí, como se puede observar, que se va cada vez, digamos, abriendo esa estructura y hace que estos genes sean más accesibles a los factores de transcripción, de los cuales son estos de aquí. Ya, y que permita que se dé la expresión génica y esto a su vez que se hagan lo que es las proteínas. Por eso aquí en esta parte de aquí de este gráfico se puede observar que cada vez se abre más esa estructura. Pero en cambio lo que es la desacetilación de las histonas, por lo que es la histona desacetilasa, esta permite que se vaya a enrollar poco a poco y posteriormente se vaya a enredar un poco más. Ya se vaya a enrollar aquí un poco más. Por ejemplo, aquí, en la unión de todas estas de aquí, de los nucleosomas, que es el conjunto de las histonas y el enrollamiento, solamente el enrollamiento, esto se va a dar, tiene el nombre de la eucromatina, y lo que es el enrollamiento mucho más de todas estas, ya es la heterocromatina. Ya. Aquí también decía que se daba lo que es la metilación de las histonas, en las cuales van a estas alterar la estructura de la cromatina, pero que varía según el aminoácido que vaya a ser específico para estas mismas. Por ejemplo, algunos de lo que encontré era por ejemplo, la arginina. Ya que estas se van a asociar esta metilación de las histonas para que haya una mayor transcripción y otros tipos también que hay con menor transcripción que estas. Aquí también decía que hay ejemplos que suele observarse la adición de los 3 grupos metilos, en las cuales era como por ejemplo la lisina 4 de la histona H3, en la cual era H3K27ME3, ya en la que la K es la que va a indicar que es la lisina, y que estos se vayan a transcribir de una forma más activa. Ya. Lo que corresponde, en cambio, en lo que es en la lisina 36, de la histona 3, esta se va a asociar también con una mayor transcripción. Pero en cambio, si se le agrega 3 grupos metilo, a lo cual es como ejemplo la lisina 9 de H3, o también como otro ejemplo que es la lisina 20 de la histona 4, estas van a hacer que vaya a haber una represión de la transcripción. Ya, bueno, eso me hubiera gustado que lo expliquen en el gráfico. Ustedes tienen ahí más arriba, sí, graficado, en la diapositiva anterior está graficado las histonas, cada una de las histonas, la H3, H2A, H4, que están graficadas. Entonces ahí, yo voy ahorita a preguntar a cualquiera, a ver si es que estuvieron poniendo atención y se entendió, si no te toca volver a explicar. A ver, Dora, ¿entendiste esta parte? A lo mejor no están poniendo atención. No le entendí, bonita. Sí le puse atención, pero me confundí, me hice bola. Ya, sí, porque yo entiendo lo que está explicando, pero porque yo ya he leído previamente y sé de qué se trata. Pero para eso les hice hacer gráficos. Entonces, en este caso, ustedes tienen el gráfico anterior, que lo mostraron en la diapositiva anterior, está el gráfico de lo que son las histonas. Entonces, hay que demostrar, primero que nada, que las histonas van a sufrir varias modificaciones post-traduccionales. Es decir, a las histonas se les puede agregar tanto grupos fosfato como grupos metilo, como grupos acetilo y ubiquitina.
¿ya? Eso va a hacer que se promueva o se reprima la transcripción del ADN. En este caso nos acaban de explicar que las histonas cuando están acetiladas, que era lo que ya les expliqué hace rato, cuando tienen grupos acetilo, aquí se va a promover la transcripción, es decir, va a haber una transcripción activa de los genes, y eso se da gracias a quién, a las, ¿cómo se llama la enzima que adiciona lo que son los grupos acetilo? Yulady, se me fue el nombre. Las acetiltransferasas. Las acetiltransferasas. Las acetiltransferasas. Entonces, cuando las acetiltransferasas añaden grupos acetilo a las histonas, se promueve la transcripción. ¿Por qué? Porque como que el ADN se desenrolla de las histonas y por tanto el ADN queda un poco más libre, más accesible para lo que son los factores de transcripción. Pero cuando se desacetila las histonas, se produce un mayor enrollamiento del ADN en las histonas y por ende hace que los factores de transcripción no se unan a la molécula de ADN, ¿ya? Ahora, eso es con el grupo de los acetilos, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurre con los grupos metilo? Las histonas también se pueden metilar, así como las moléculas de ADN, pero en el caso de los grupos metilo, no es igual como los grupos acetilo. Sí, en los grupos acetilo es muy fácil. Hay acetilación, hay transcripción. No hay acetilación, no hay transcripción. Entonces, a diferencia, en cambio, de lo que son los grupos metilo, va a depender de qué histona, ¿sí? Y de qué aminoácido de la histona está metilado para que haya transcripción o se reprima la transcripción. Entonces, aquí nos está dando algunos ejemplos que me gustaría, Yulady, que vuelvas a explicar en el gráfico anterior que tienes, en el gráfico donde está cada una de las histonas, donde sale la H3, la H4, la H2A, ese gráfico ahí explica lo que acabas de explicar, de la metilación. Se trabó. Ya, ahí tienes que explicar. Entonces, vemos que algunas, miren ahí en el centro, en el gráfico que está en el centro, hay varias histonas, ¿sí? Entonces, es la H2B, H2A, H3, H4 y falta incluso la H1 que también hay, ¿ya? Entonces, esas histonas, como son proteínas, obviamente van a estar formadas por aminoácidos. Esos aminoácidos son los que finalmente se van a metilar. Y ahora sí explica Yuley. Ya le hice. Bueno, le explico encimita porque no se me borra, no sé por qué no se me borra. Ya. Que los ejemplos dicen en el que le decía acerca de la... De la división de los grupos metilo en la lisina 36, en cualquiera en el que decía que suele observarse la adición de los tres grupos metilos en lo que son ay Dios, no se pone bonito. Bueno, aquí Deja de compartir y vuelve a compartir. Ya va. Esto tal vez Yuley, si deja de compartir y vuelve a compartir para ver cómo nos va. Ya.
Aquí decía que, por ejemplo, suele observarse la adición de los 3 grupos metilo, de lo que es de la lisina 4, en la cual esta va a estar de la histona 3. No, Ya, sería, en la ahí, cual... sería ahí es la histona 4. Sería, Sí, la histona recuerden, 4. es lisina 3 de la histona 3. ¿Ya? La lisina 4, perdón, es la lisina 4. No, es la adición de los 3 grupos metilo de la lisina 4 de la histona 3. Es esta de acá abajo. Entonces, claro, si nosotros vemos, por ejemplo, los aminoácidos que están componiendo una proteína, vamos a ver de manera la secuencia de aminoácidos que lo podemos ver de forma lineal. Entonces, si yo me pongo a contar los aminoácidos, qué sé yo, una proteína puede tener 500 aminoácidos. Entonces, en este caso nos está diciendo que la lisina 4, si yo me pongo a contar los aminoácidos, la secuencia de aminoácidos de una proteína, me dice que la lisina 4 es la que se va a metilar. ¿De quién? De la histona 3. De la histona 3. ¿Ya? En las cuales estas van a estar cerca de los genes para lo que es asociarse con una transcripción de forma activa. ¿Ya? Ya. Otro ejemplo es la metilación de la lisina 36 de la histona 3 asimismo. Uh-huh. Ya. Esta se asocia también con una mayor transcripción. Uh-huh. Y ahora, por el contrario, lo que es la adición de los 3 grupos metilo a la lisina 9 de la histona asimismo H3, o en su defecto, otro ejemplo aquí es de la lisina 20, pero aquí en la histona 4. Uh-huh. Estas se van a asociar con una represión de la transcripción. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, como ustedes ven, la metilación es un poquito diferente a la acetilación, ¿sí? En la metilación va a depender de qué aminoácido es el que se metila para que haya una transcripción activa de los genes o haya una represión de la transcripción de los genes, ¿sí? Esto va a ser independiente de qué aminoácido está metilado. Ya, entonces, ¿cómo se denominan todos estos tipos de modificaciones? Tanto marcas epigenéticas. Marcas epigenéticas. Esto acuérdense. Entonces, todas estas modificaciones de las histonas, tanto la adición de los grupos acetilo como la adición de los grupos metilo en las histonas, se denominan marcas epigenéticas. No sé si quedó ahí más claro, Dora, tal vez. Dicen en esa parte de la adición de los 3 grupos metilo de la lisina 9, ¿era? Sí, es bueno ahí independientemente, bueno, eso no les voy a hacer aprender de memoria, lo que quiero es... Porque esos solo son ejemplos. Son ejemplos, ¿ya? Es que se quede entendido que la adición de algunos grupos metilo a algunos aminoácidos, al menos de la histona 3, pueden inducir activación de los genes o también pueden inducir represión de los genes, ¿sí? Como les decía, a diferencia, para que no se confundan, a diferencia de la acetilación, que cuando hay acetilación hay transcripción y cuando no hay acetilación no hay transcripción, ¿ya? Dicen, pero Me confundí al revés. ¿Ya? Cuando hay acetilación, hay transcripción. ¿O no hay? No hay transcripción. Y cuando no hay, a ver, ya me confundí. Ya se No, Cuando hay acetilación, hay transcripción. Es que dicen, es que dicen, es como decir que cuando no hay metilación se va a ver una inactivación del gen. Y cuando hay acetilación va a haber la activación del gen. De la transcripción. Ajá, o sea, cuando hay acetilación hay transcripción, eso nos dijo. Y cuando no hay transcripción. En cambio, cuando hay metilación, no hay transcripción, y cuando no hay metilación hay transcripción, así. Exacto, eso. Ahí ya. Hay transcripción. Exactamente. Ya, entonces, en ese caso, pero cuando estamos viendo metilación del ADN, ¿sí? En cambio, aquí estamos viendo metilación de las histonas. En cambio, en la metilación de las histonas, todo va a depender de qué aminoácido es metilado, ¿sí? Porque si un aminoácido es metilado, en algunos casos va a haber transcripción, y cuando un aminoácido no está metilado, también puede haber represión de la transcripción. Entonces, en este caso sí es independiente, ¿ya? Entonces, pero cuando se habla de metilación de las histonas, ¿ya? Ahora sí, sigamos Yulady. Ya.
También decía que las modificaciones de las histonas son agregadas y eliminadas también por lo que es las proteínas especiales. En sí, aquí daba como ejemplo también las proteínas del grupo Polycom, las PSG, que estas son un grupo grande, que estas también van a reprimir lo que es la transcripción y por lo tanto van a modificar las histonas, alterando la estructura de la cromatina, por el cual este ADN no es accesible para estos factores de transcripción. Y en el ARN polimerasa ni otras proteínas van a poder ser accesibles o dar lugar a la transcripción. Por ejemplo, el complejo represor Polycom, el que decía Polycom 2, decía que agrega 2 o 3 grupos metilo a la lisina 27 de las histonas de lo que es aquí la H3, que estas también van a llegar a reprimir la transcripción. Ya, entonces en el caso, bueno, a diferencia de los grupos metilo, tenemos el complejo represor Polycom, ya, entonces el Polycom siempre se va a asociar con represión de la transcripción al agregar grupos metilo a lo que son las histonas, ya, independientemente de qué histona es, pero va a agregar grupos metilo y se va a producir la represión de la transcripción, ¿ya? ¿Qué más? Ya, que muchas de estas enzimas y así también de estas proteínas que producen estas marcas epigenéticas no pueden unirse entre sí al ADN, a la secuencia, que deben ser reclutadas más bien a dianas específicas del cromosoma. Ya, que los factores de transcripción aquí, los específicos para esta secuencia, y las marcas preexistentes de la cromatina, tanto como las moléculas de lo que es del ARN, no codificantes sirven para reclutar las enzimas modificadoras de las histonas a sitios específicos. Ya, a ver otra vez esta parte, no te entendí muy bien, Yulei. Ya, que los factores de transcripción específicos, los que son de secuencias y las marcas aquí preexistentes de la cromatina, tanto como las moléculas del ARN no codificantes sirven para reclutar las enzimas modificadoras de las histonas a sitios que son más específicos. Bueno, en definitivas, a ver, muchas enzimas, en realidad, todas las enzimas que producen marcas epigenéticas, es decir, que agregan grupos metilo y que agregan grupos acetilo, no pueden unirse por sí solas, o sea, no se pueden unir solamente ellas a lo que son al ADN para lo que es la represión o activación de la transcripción, sino que necesitan que otras enzimas se unan previamente para que se produzcan las marcas epigenéticas en realidad. Algo así, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿cuáles son esos? Los factores de transcripción, las marcas preexistentes de la cromatina y moléculas de las moléculas del ARN no codificantes. Ya, muy bien. ¿Qué más? Ya. También hablaba aquí que existen modificaciones que son aisladas de las histonas, en las que cuáles de forma individual no van a determinar lo que es la actividad de la transcripción de un gen, pero más bien si es que están combinadas estas marcas epigenéticas, van a determinar una mejor actividad, el nivel de actividad de la misma. Ya. También decía que aquí existe una conversación cruzada en la cual, entre marcas epigenéticas, que una marca de histonas puede incidir en sí para producir marcas adicionales, sean cercanas y ver su manera de funcionar. A ver, un pequeño resumen de esto, Yulei, ¿qué estás leyendo? O sea, yo me hago la loca, pero estás leyendo. Estás leyendo, Yulei, porque una que no nos podemos aprender de memoria. Sí, es difícil y a mí no me gusta que nos aprendamos de memoria, sino que lo entendamos para que finalmente se nos quede grabado en la cabeza. Yo quiero un resumen, no que leas. ¿Qué es lo que es la conversación cruzada? ¿Qué significa? En tus propias palabras. A ver, la conversación cruzada son las modificaciones de las histonas para traer enzimas y proteínas y modificar otras histonas para que no afecten en lo que es la transcripción.
más bien para que afecten lo que es la transcripción. O sea, y no solamente va a afectar lo que es la transcripción, sino que también va a afectar otros mecanismos como la reparación del ADN. Sí, cuando se duplica el ADN, entonces eso significa que estas marcas epigenéticas no solamente van a influir sobre la transcripción de los genes, sino también van a influir en el proceso de replicación del ADN y cuando, no sé si ustedes vieron, ¿se acuerdan lo del ciclo celular? Que habían puntos de, no me acuerdo si es reconocimientos o puntos ¿cómo se llaman? Así como puntos de control, ¿ya? O sea, puntos de control, ¿se acuerdan? En la fase G0, la fase G1, la fase G2, una vez que terminaba la fase G1, había un punto de control para ver, por ejemplo, si todas las proteínas, todas las moléculas que están en la célula se han duplicado correctamente, ¿sí? Si es que eso ha ocurrido como un proceso normal, entonces la célula continuaba con el proceso de división celular. Pero si no estaba correcto el proceso de duplicación de las proteínas del ADN, la célula entraba en un proceso que se denomina apoptosis. En este caso, estas marcas epigenéticas que tienen una conversación cruzada también sirven para ayudar a controlar el ciclo celular, para que la célula pase de su estado G1 a su estado G2 y finalmente la célula continúe con su proceso de mitosis. ¿Ya? Entonces, para eso sirve también estas marcas epigenéticas, no solamente para regular la expresión génica, sino también ayuda a regular el proceso de replicación del ADN y los puntos de control cuando la célula entra en el ciclo celular. ¿Ya? ¿Qué más? Entonces ahí también decía que daba como ejemplo aquí la H2B, en la cual decía que se va a requerir la ubiquitinación de las mismas para la reparación de lo que es del ADN. ¿Ya? Entonces, de las rupturas del ADN. Entonces, hay que recordar, bueno, no sé si con ustedes, claro que vimos, ¿se acuerdan que de la endonucleasa 1, cuando vimos en la PCR, cuando vimos la tecnología invasora enzima de ruptura, que había una enzima que es la endonucleasa 1 que cortaba el ADN cuando se formaban estructuras secundarias en el ADN y cuando éste estaba en simple cadena. Entonces, en el proceso de replicación del ADN va a existir justamente eso. Se van a formar estructuras secundarias en las cuales se va a tener que cortar el ADN. Entonces, lo que hace, por ejemplo, esta ubiquitinación es que se coloca, por ejemplo, una molécula, una proteína de ubiquitina, ¿en dónde? En la histona H2B para que el ADN se repare. ¿Sí? Es decir, se vuelva a unir, porque si el ADN se rompe en dos partes, tiene que producirse nuevamente la unión de este ADN y que continúe lo que es la replicación del ADN. ¿Sí? ¿Qué más? Ya, también decía que aquí va a haber que esta modificación va a introducir otras modificaciones de las histonas, como por ejemplo de la lisina 79 de la histona 3, en la cual dice que estas van a alterar igual la estructura de la cromatina y permitir el acceso a las proteínas que vayan a reparar lo que es esto del ADN. Las rupturas del ADN. La replicación del ADN, que tenemos estos dos ejemplos, pero hay que tomar en cuenta que en este caso, miren que ya no se habla ni de acetilación ni de metilación. En este caso se agrega una proteína que se llama ubiquitina y la ubiquitina en este caso sirve ¿para qué? Para ayudar a reparar, ¿sí? el ADN, ¿sí? Cuando este se rompe en dos partes. ¿Cuándo está la replicación? ¿Y cuándo se rompe en dos partes el ADN? Cuando hay una replicación activa del ADN, se forman estructuras secundarias y finalmente, pues, esta ubiquitinación hace que el ADN se repare, pero esa ubiquitinación ocurre en lo que son las histonas del ADN, ¿ya? ¿Qué más? Ya. Y ahora el mantenimiento de las modificaciones de las histonas. Habla que este proceso de mantenimiento, esto se da por medio de lo que es la separación celular, que
a ver, que no existe aquí un mecanismo general para conservar lo que es las modificaciones de las histonas, sino que aquí se va a cambiar. A ver, pero ¿cómo? O sea, aquí, por ejemplo, habla de lo que son las histonas, cómo se reparten o si es que se crean nuevas histonas en realidad. Si se crean nuevas histonas y cómo se unen a la molécula de ADN. Ah, sí. Decía que aquí iban a haber igual modificaciones de las histonas, pero en sí iba a cambiar la alteración era en sí, de las células, a ver, no estoy mal. De las histonas era de las madres a las hijas. A ver, pero ¿cómo? A ver, pero de la célula madre a la célula hija, ¿cómo es? Porque hay que recordar que una vez que el ADN se replica, ¿sí? Voy a tener, por ejemplo, después de que el ADN ha completado, o sea, toda la molécula de ADN se ha replicado, entonces la molécula de ADN, bueno, la replicación que es semiconservadora, van a haber histonas, ¿sí? Las histonas preexistentes que estaban unidas al ADN se van a unir a una de las moléculas de ADN, pero en sí me van a faltar histonas para que se unan a la otra molécula de ADN que recién sintetizó, porque ahora ya tengo 2 copias de la molécula de ADN. Entonces, nos menciona que estas, y aquí no se, ustedes saben, las histonas originales se distribuyen al azar, no se destruyen al azar, que han puesto ahí ustedes. En el segundo cuadrito, dice, ustedes han puesto durante la replicación del ADN, los nucleosomas se destruyen y las histonas originales no se destruyen al azar. Se distribuyen al azar entre las 2 moléculas nuevas de ADN. Eso significa que las histonas que ustedes han graficado aquí, las que estaban originalmente antes de la replicación, se van a distribuir de forma aleatoria a cada una de las cadenas nuevas de ADN y se van a sintetizar nuevas histonas que igual se van a adicionar de forma aleatoria a ambas cadenas de ADN. Eso significa que las 2 moléculas de ADN, que ahora tengo 2 copias, van a tener histonas antiguas como histonas nuevas. Y así es que finalmente es como se pueden, es como se distribuyen, por ejemplo, las histonas o cómo se mantienen las modificaciones de las histonas entre la molécula de ADN vieja y la molécula de ADN nueva, ¿ya? Entonces, Listen, algo que también decía aquí es que prácticamente aquí también había actuación de las marcas epigenéticas, que prácticamente estas marcas reclutan enzimas a las nuevas histonas y, por ejemplo, aquí la marca epigenética de la histona 3 con la lisina 27ME3, prácticamente la PRC2, esta era la que como que identificaba o se dirige específicamente a esta etiqueta de la que ya mencioné, a esta marca epigenética. Ajá, a esta marca epigenética, perdón, para garantizar que los nuevos nucleosomas que ya se volvieron a añadir también pueden, después de la replicación, estos también vengan a ser metilados. Sí, estas tengan la misma marca epigenética, ¿ya? O la misma metilación en realidad, ¿sí? Pero gracias al complejo represor Polycomb, entonces el complejo represor Polycomb en este ejemplo ayuda a generar justamente esta metilación en la lisina 27, ¿sí? De la histona 3. Entonces, esta es como que vigila o hace que ambas cadenas de ADN o ambas histonas nuevas, perdón, que las histonas nuevas y las histonas viejas tengan esta misma marca epigenética, pero gracias al complejo represor Polycomb 2. ¿Ya? ¿Qué más? Y que de esta manera estas modificaciones de las histonas se pueden dar o mantener mediante la división celular. Ya, exactamente. Ya, entonces, en este caso hay que recordar, bueno, en este caso el complejo represor Polycomb 2 ayuda a mantener estas marcas epigenéticas. Ya, ahora efectos epigenéticos por moléculas de ARN, ¿ya?
Ya. Yuri, acomoda la foto para que no se ve incompleta. Sí, no sé por qué sale aquí. Ajá, yo también lo veo. Yo pensaba que solamente me salía a mí. Que hay Minimízale, Yuli, la ventana donde están los participantes. Ahí te sale Ajá, completa hay un cuadro negro. ¿No? ¿Y ahí? eso Sí, ahí. Ahí creo que se ve mejor. Ya. Ya. Aquí también habla que las moléculas... Espérate un rato, you lady. A ver, Galo era el que estaba exponiendo inicialmente. Creo que ya estás, Galo, aquí. Sí, Lick, aquí estoy. Lo que pasa es que no sé, se fue la Bueno, luz y desde ayer en la noche y la madrugada también el internet, no sé si solo me pasó a mí. Lick, ¿me escuchan? Sí, yo te escucho. Allá, a ver, pensé que no me estaban escuchando. Sí pueden observar en la pantalla, Lick. Sí, se observa. Bien. Entonces, como mencionó la compañera Yuli, vamos a continuar con los efectos epigenéticos por moléculas de... Ayúdame activando tu cámara, Galo. Está activa. Ahí, Lick. Sí. Ya, entonces vamos a hablarles sobre los efectos epigenéticos por las moléculas de ARN. Bien, aquí nos decía que cada vez más evidencias nos muestran que estas moléculas de ARN van a jugar un rol o un papel importante en lo que es la inducción de los efectos epigenéticos. Pero entonces nos decía que el descubrimiento más temprano y el ejemplo mejor estudiado de cambios epigenéticos que son mediados por el ARN es la inactivación de los cromosomas X, en la que el ARN no va a poder codificar, el ARN no codificante más largo va a denominarse CIST, No. el cual es un No está bien. No está bien. Ahí hay un gen que se llama X-CIST. CIST, que es un ADN no codificante. Un ADN, ¿un qué me dices? Este es un ARN no codificante. No, el X-CIST es un gen, es ADN. Y el gen CIST, que es ADN, codifica un ARN no codificante, es decir, expresa un ARN no codificante. ¿Ya? Pero en sí, el X-CIST, ¿sí? Es un gen que está en el cromosoma X. Es un gen que está en el cromosoma X. Entonces este es el que va a inhibir la transcripción de los cromosomas. Del cromosoma X, sí, suprime la transcripción, pero en uno de los cromosomas. Hay que tomar en cuenta, bueno, que ya lo vamos a ver más adelante, en lo que es la desactivación de X. En las mujeres hay 2 cromosomas X y por lo regular solamente uno de los cromosomas X se expresa, porque si nosotros expresaríamos los 2 cromosomas X, tendríamos un problema de doble proteína y dobles productos en nuestro organismo y eso nos causaría enfermedades genéticas. Entonces, para evitar eso, entonces uno de los cromosomas X se inactiva, ¿sí? Y solamente funciona uno de los cromosomas X. Entonces, la desactivación de uno de los cromosomas X se da gracias a que en los 2 cromosomas en realidad presentan un gen que se denomina X-CIST. Ese X-CIST codifica un ARN no codificante, es decir, no es un ARN mensajero, ¿sí?
porque solamente los ARN codificantes son los ARN mensajeros. En este caso codifica un ARN no mensajero o que se vendría a ser lo mismo un ARN no codificante. ¿Ya? ¿Qué más, Gala? No sé si esto sí queda claro, ¿sí? Esto es lo que nos está diciendo aquí. Ya, entonces ¿sí me escucha, Lick? Sí, sí te escucho. Ya, entonces este gen 6 es el que va a inhibir la transcripción pues en uno de estos cromosomas X, como ya lo mencionó la Lick. Bien, entonces también nos hablaba que los mecanismos los mecanismos por los cuales las moléculas de ARN van a ingresar o van a participar en estos cambios epigenéticos van a ser completamente diferentes. En el caso de la activación de X y X del gen CIS de ARN, va a cubrir el cromosoma X, como lo vemos aquí no sé si lo logran ver aquí en la imagen. Ya. Ya, aquí en la imagen, como lo podemos ver, el CIS lo va a cubrir al cromosoma X. Y luego va a traer al PRC2, el cual era pues el complejo receptor Polycom 2, que el cual va a depositar luego grupos metilos en lisis de 27 de la histona H3. ¿Sí? Formando así, luego puede dar el paso a la formación de un marcador epigenético que es el H3K27ME3, que eran de las marcas epigenéticas, las cuales servían para inhibir la transcripción. Y finalmente va a cambiar la estructura de la cromatina para inhibir la transcripción. Ya, listo. Ya. Entonces, miren, el hecho de que se una, por ejemplo, el ARN cis no codificante a la molécula de ADN, ¿sí? A todo el cromosoma X, no hace que tenga acceso a los factores de transcripción y por tanto, pues no hay transcripción activa de los genes. Se inhibe uno de los cromosomas X, ¿ya? Exacto, se inhibe uno de los cromosomas X. ¿Ya? ¿Qué más? ¿La paramutación del maíz? Sí, para final, ya ahora llegamos a la paramutación. También les queremos hablar sobre los procesos epigenéticos cuando causan un conjunto de diversos efectos. Aquí nos dice que durante 15 años la investigación revela que la epigenética es la base sobre el crecimiento de los fenómenos biológicos. Es un dato importante que les hemos querido señalar para ingresar a lo que es el tema de la paramutación. Bien, en el caso de la paramutación, bueno, aquí me salté. Bien, en el caso de la paramutación, Alexander Brink en 1950 fue el personaje o la persona que pudo no sintetizar, sino señalar la importancia del estudio de lo hizo en un estudio en el Locus RL que ayudaba a determinar la pigmentación de las semillas del ¿cómo se llama? Del maíz. Del maíz. Ajá, del maíz. En el alelo ¿aquí es RR' o RR? RR nada más. Ya, bueno, gracias. En el alelo RR, donde decía que producía normalmente este alelo producía maíces de color violeta. Como lo podemos ver en la imagen, no sé si lo logran ver en la imagen. Ya, como lo podemos ver en la imagen. Y en el caso de lo que es el alelo RST, codificaba en cambio granos que presentaban manchas, como lo podemos ver en la imagen inferior, donde están los granos o sea, los granos manchados. Pero entonces descubrió un impresionante hallazgo que tanto en el alelo RST, que es el que produce las manchas, y en el alelo RR, iba a presentarse de manera o sea, iba a producir unas semillas que iban a estar manchadas. Entonces a esto lo denominó como el alelo R, o sea, se lo denominó como que el alelo R iba a permanecer por generaciones como un dominante, un alelo dominante, aún si es que se encontraba ausencia del alelo RST. Entonces a esto se lo denominó la paramutación. Y aquí sí un gráfico, para que se entienda mejor. A ver.
no hay gráfico, pero déjeme ver si es que lo podemos hacer aquí con él. Es decir, que si yo tengo, mira, hay que recordar que alelo, ¿qué es un alelo? Alelo es la forma alternativa de un gen, lo que significa que yo voy a tener dos genes, ¿sí? Sí, es que eso, justo eso le quería comentar. Nosotros estamos dando una pequeña introducción de lo que es la paramutación, porque el siguiente grupo de compañeros ya van a hablar en sí más a profundidad de este tema. Ya. Ajá. Bien. Finalmente, pues, bueno, esto ya les mencioné, las características, pues, de la paramutación. Tenemos que, en este caso, el patrón de expresión recién establecido del alelo, convertido, va a ser transmitido a generaciones futuras, es decir, como que va a ser un dominante. En el caso del alelo alterado, va a poder convertirse en otros alelos para que puedan dar paso a un nuevo fenotipo. Y finalmente, no va a haber diferencias asociadas a la secuenciación del ADN en los alelos que estén alterados. Ya, bien, en las conclusiones, pues concluimos que en el caso de las abejas que los mencioné anteriormente, es notable el ejemplo de epigenética, pese que tenían diferencias y semejanzas. En el caso de las diferencias en la anatomía y fisiología, estas podían determinar la activación de genes diferentes, tanto en las reinas como en las obreras, y estas iban a ser iguales desde el punto de vista genético, debido a que eran fecundadas por un mismo óvulo. Y también hemos concluido que los cambios epigenéticos pueden producirse por modificación de las histonas, que frecuentemente se presentan con cargas positivas y que van a estar interaccionadas con el material genético. Así también, para describir la modificación de las histonas, se han postulado diversos modelos a partir de las que se transfiere a las células hijas. Aquí fue lo que usted nos señaló, que no se destruían, sino que se las transfería. Y finalmente podríamos concluir que las pigmentaciones de las semillas naturales del maíz se van a dar por modificaciones alélicas que se han ocasionado generación tras generación. Y esta iba a presentar distintos tipos de tinciones de pigmentos en los granos. Bueno, yo ahí habría concluido lo que les explicaba. ¿Se acuerdan lo de la acetilación de las histonas? Eso es una conclusión. ¿Ustedes qué dirían de lo que es la acetilación de las histonas, que lo que les estaba mencionando? Cuando hay acetilación, hay mayor transcripción. Claro, esa es una conclusión. Claro, ¿ya? Y también pues para que, no sé si decirles como una pequeña clave en lo que mencionó anteriormente Yuli, que en el caso de la metilación, pues se iba a ver la inactivación del gen, y para lo que es la acetilación va a haber la activación del gen. Ya, pero es que ahí hay varias cosas. Acetilación de histonas, metilación de histonas, complejo represor policom, esos deberían ser las conclusiones, con el complejo represor policom y lo que es la ubititina, ¿ya? Entonces, la acetilación, con respecto a la acetilación de las histonas, ¿cuál sería la conclusión? ¿Puede participar otro del grupo? No tengo problema. Entonces, cuando hay acetilación, hay transcripción. Cuando no hay acetilación, no hay transcripción. Cuando hay metilación de las histonas, esto va a depender de qué aminoácidos y qué histonas han sido metiladas, porque puede haber mayor, o están asociadas, la metilación de las histonas está asociada a mayor transcripción o a menor transcripción, independientemente de la histona que ha sido metilada. ¿Ya? El complejo represor policom siempre va a adicionar grupos metilo y siempre se va a asociar con represión de lo que es de la transcripción. Y cuando hablamos de lo que es la ubiquitina, a ver, alguien que quiera adicionar algo sobre la ubiquitina, que era lo que mencionamos, que en cambio se asocia con la ubiquitinación de las histonas. Bueno, en este caso que nos daba un ejemplo de qué histona específicamente, no tienen que aprenderse eso de memoria, pero se asocia con la reparación del ADN cuando este se fragmenta en el proceso de lo que es la replicación del ADN, ¿ya? ¿Qué más hablaron ustedes? Sobre los efectos epigenéticos del ARN, que vendría a ser otra conclusión. ¿Ustedes qué concluirían de lo que son las moléculas de ARN? ¿Cuál sería la conclusión?
Que prácticamente, o sea, la existencia de este gen del SIX, creo que se pronuncia, Alicia. Six, ajá. ¿Sí me escuchan? Sí, se te escucha. Ya, que la presencia prácticamente de este gen SIX, o sea, es como que prácticamente una parte importante para que... es una parte importante para que se dé lo que es la inactivación de lo que es el cromosoma X. Y prácticamente, además, este zinc como que atraía lo que era la PRC2, que al final iba a como que a depositar lo que son estos grupos metilos para que al final se dé lo que es la alteración en la cromatina y también se dé la inhibición de lo que es no se dé lo que es la transcripción. Ya, bueno, en el caso de lo que es el ARN, induce cambios epigenéticos en las moléculas de ADN, ¿sí? Al modificar la expresión de los genes, es decir, al unirse a las moléculas de ARN, ¿ya? ¿Qué más hablaron ustedes? ¿Y qué es en sí una paramutación? ¿Cuál es, cómo se define la paramutación? La paramutación vendría siendo la interacción. Ay, perdón, sigue Damaris. Bueno, ya. O sea, solo iba a decir que vendría a ser la interacción de dos alelos diferentes, que como mencionó mi compañero, iban a ser los alelos RR y los alelos RST, que prácticamente estos van a inducir un cambio, prácticamente un cambio genético, pero algo que hay que recalcar es que no iba a alterar la secuencia del ADN en lo que es en este alelo que iba a estar como que que tenía el cambio. Claro, y este cambio va a ser heredable para uno de los alelos. Exacto, va a ser heredable para uno de los alelos y va a modificar la expresión de uno de los alelos, básicamente. Eso es la paramutación. Ya, bueno, me hubiese gustado dibujarles lo de las abejas, pero ya creo que no tenemos tiempo. Me faltó explicar un poco lo que es el ARN, ¿sí? Los cambios epigenéticos por moléculas de ARN. Solamente me explicaste lo de la desactivación de X, pero lo demás no me explicaste. Faltó explicar sobre las moléculas de ARN pequeñas, de interferencia pequeños, los CARN. Eso, los microARN, te faltó un poquito hablar de eso. Faltó. Lady leyó bastante, o sea, yo no voy a decir que no lo explicó bien, pero leyó bastante Lady. Galo, sí me gustó tu explicación, me hubiese gustado que hubieran graficado, por ejemplo, lo de los alelos en el maíz, los granos manchados y los granos violeta. Me hubiese gustado que grafiquen eso, igual, por ejemplo, lo de los genes de las abejas, también me hubiese gustado que grafiquen eso para que se entienda mejor, porque esa es la idea. ¿Sí? Bueno, gracias. Ya, listo, chicos. Entonces, la siguiente semana, bueno, perdón, no, pues la siguiente semana, el siguiente año, continuamos con las exposiciones y a ello ya les entregaría las notas de la unidad 1, pero todavía me falta calificar lo que son los trabajos autónomos, las prácticas, todo eso me falta calificar. Así que yo les daría las notas la primera semana de enero. Y me gustaría, bueno, igual esta clase yo igual tomo lección, ¿sí? A los demás estudiantes que me expusieron para ver si se puso atención sobre ese tema y se quedó claro y hay que aclarar alguna cosa. Ya, ¿qué más? Algo más les iba a decir, me olvidé. Y lo del examen de recuperación, si es que amerita, pues, entonces lo darían la segunda semana de enero, ¿sí? La segunda semana de clases que tengamos luego de lo que nos reintegremos, ¿sí? Lo del examen de recuperación y tienen que hacer igualmente un trabajo autónomo, que ya les tengo notas la primera semana de enero, entonces veríamos quiénes tienen menos de 7, quiénes tienen que asistir a tutorías, quiénes tienen que hacer. Obviamente que eso es voluntario, o sea, si quieren hacerlo, pues lo hacen y si no, no. Pero los que tienen menos de 7 pueden hacer igual un trabajo autónomo, tendrían tutorías y además de eso tienen que dar el examen de recuperación que se promedia con el examen de la unidad 1, ¿sí?
Eso sería todo, chicos, entonces por el día de hoy. Gracias por conectarse. a clase. ¿Podría activar para subir el informe, por favor? Mande. ¿Podría activar para subir el informe? Ah, sí, ya les subo. Ya les Ya, subo. Me estoy olvidando. Les subo más tarde porque ahorita tengo clases, ¿ya? Más Ya, tarde listo. les subo para que puedan subir hasta hoy día a la medianoche, ¿ya? Podría justificar entre un poquito tarde. ¿Perdón? Sí me podría justificar la falta, es que entré un poquito tarde. Entré tarde. Jennifer. Sí, porque yo, ya si no me dicen, yo no les justifico. Ya está Jenny. Muchas gracias. Gracias. Ya, chicos, eso sería todo por el día de hoy. Gracias por eso. Gracias, Licen. Nos vemos en la siguiente. Listen. Que tengan un feliz año y una feliz Navidad, porque de aquí ya nos vamos a ver. Que lo pasen Igualmente. bien en compañía de su familia. Y nos vemos entonces el siguiente año. Gracias, Licen, igualmente. Gracias, Feliz Licen. Navidad y feliz año nuevo. Ya, gracias. Feliz Navidad y feliz año nuevo, Liz. Gracias. Gracias.